Bueno, ya saben que si llega a caerse la conexión del Zoom, porque dura aproximadamente 45 minutos, vuelven a ingresar al último link que les mandé. Entonces, bueno, esto es Medtutor Academy. Mi nombre es Fabio Beckenache. Vamos a iniciar con la clase. Antes de eso, la organización de la clase de tejido epitelial la tenemos en ciertos puntos a tratar. Hablaremos de las generalidades, vamos a tocar el tema de los niveles de organización de la materia con una simple lámina, ya sé que lo hablaron con José. Vamos a hablar de las características de los tejidos en general, de los 4 tejidos básicos que tenemos en nuestro cuerpo, las características de los epitelios, las funciones de los epitelios, las funciones en general. Vamos a hablar de qué es revestimiento y qué es recubrimiento, porque ustedes cuando empiezan a leer los libros Jenneser, Gardner o Ross, empiezan a hablar de ciertos conceptos que en ninguna parte los especifican, como revestir, recubrir, o también mucosa y serosa, que los hablan indiferentemente como si uno naciera aprendido y no, hay que explicarlos en algún momento. La segunda parte de la clase vamos a hablar de la clasificación del tejido epitelial de superficie. En un esquema general, en un principio, les voy a enseñar cómo ustedes van a defenderse oralmente y a nivel de los parciales en cómo son los tipos de epitelio, el que es simple, el que es estratificado y aquellos que son especiales. Y ya en la tercera parte de esta clase hablamos de la polaridad celular. Las células tienen un polo, uno que es hacia abajo, que es la base, uno que es apical, uno que son laterales. Así como ustedes vieron en anatomía que tenemos cortes sagitales, cortes transversales, cortes parasagitales, etcétera. Nosotros, para hablar en lenguaje médico, en lenguaje técnico, sobre la célula y los tejidos, hablamos de apical, hablamos de basal, hablamos de lateral. Y bueno, ya la última parte, que es las especializaciones celulares, eso se da en una clase subsiguiente, donde hablamos de las especializaciones en la parte apical, basal y lateral. Entonces, vamos a iniciar con las generalidades. Entonces, en cuanto a los niveles de organización de la materia. Esto, como les dije, José se lo explicó en la clase que vieron de introducción. Nosotros partimos a partir del nivel subatómico, que no está en esta diapositiva, pero como ya se lo dijo José, empezamos en el nivel subatómico, en donde tenemos neutrones, protones, electrones. Esa conjunción de electrones, protones y neutrones van a formar los átomos que conocemos de la tabla periódica que vimos en el bachillerato. Luego, esos átomos se van a organizar formando moléculas. El ejemplo más sencillo es el agua. El agua es H2O, es decir, hidrógeno y oxígeno, interactuando entre ellos para formar la molécula del agua. A ver, chicos que están ingresando. Luego, esas moléculas se van a organizar en el nivel subcelular. Ese nivel subcelular se refiere a las organelas que ustedes van a ver en biología, es decir, el retículo endoplasmático, la mitocondria, el núcleo, etc. Y todo ese conjunto de organelas, que son como los órganos de la célula, van a formar a las células. El nivel celular y subcelular se estudia sobre todo en materias como biología. Esto es a cargo de biología. Pero ya el siguiente nivel, que es cómo estas células se organizan en tejidos, es lo que nos corresponde en histología. Y también rasguñar, tomar parte de cómo esos tejidos van a formar órganos. Ya la parte de órganos netamente, sistemas, se trata en anatomía. Yo muchas veces les digo, es que en anatomía ustedes conocen las calles principales de la ciudad, pero en histología reconocemos qué hay en cada una de las calles, dónde están las panaderías, dónde están las bibliotecas, dónde están las universidades, y así conocemos a profundidad el cuerpo humano. De hecho, en mi universidad, la histología la llamamos microanatomía. Entonces, bueno, vamos a concentrarnos en el nivel tisular. Entonces, bueno, vamos a hablar de qué son los tejidos. La definición de tejidos, y aquí ya pueden empezar a llenar su guía base que les pasamos en la mañana. Me chamo Vinícius, boa tarde, como quem fala, por gentileza? Chicos, los que tengan los micrófonos abiertos, por favor, ciérrenlo para que no. Ok, gracias. Ok, vamos a definir qué es un tejido. Un tejido se define como un grupo de células que están organizadas para realizar una o más funciones específicas. ¿Qué quiero decir con esto? Hablemos, por ejemplo, del estómago. En el estómago hay diferentes tejidos. Tenemos en la mucosa una serie de células que se van a organizar entre ellas para producir
el ácido gástrico, que nos permite digerir los alimentos. Y así en cada uno de los órganos del cuerpo vamos a tener un grupo de células que se van a organizar para que el órgano tenga la función correspondiente para nuestro cuerpo. Acuérdense que nuestro cuerpo tiene un conjunto de órganos que van a formar un sistema que nos van a permitir vivir y tener la vida tal cual como lo conocemos. En nuestro cuerpo existen 4 tejidos básicos. El que vamos a ver hoy, que es el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Cada uno de ellos van a tener sus características específicas y cada uno de ellos tienen características para reconocerlo fácilmente. Por ejemplo, lo más destacable del tejido epitelial es que es un conjunto de células que están muy juntas una al lado de la otra. Por favor, Daniela Dorante, cierra el micrófono que se está metiendo ruido. Gracias. Ok, por ejemplo, esto es una célula. Se las presento. Las células vamos a reconocerlas como unas estructuras que pueden ser de diferentes formas, en este caso es cilíndrica, en donde vemos un núcleo, que es lo que vemos más azul, y vemos un citoplasma que lo solemos ver de color rosado. Y aquí podemos contestar la duda que nos hizo la compañera hace rato, ¿qué es la eosina y qué es la hematoxilina? La eosina y hematoxilina son colorantes. Eosina y hematoxilina. Resulta que la hematoxilina es azul o morada, mientras que la eosina es rosada. La eosina es rosa y la hematoxilina es azul. Por eso ustedes van a ver que en los cortes histológicos normalmente vemos diferentes estructuras que ahorita no reconocemos nada, poco a poco la vamos a ir viendo mejor, que unas son azules y otras son rosadas, con sus diferentes grados de intensidad. Y de hecho, en este corte de tejido epitelial lo podemos ver. Los núcleos ustedes lo pueden ver que son como azules o morados, y el citoplasma lo pueden ver rosado. Estos colorantes tienen afinidad por ciertas sustancias, dependiendo de si son ácidas o si son básicas. Si la sustancia es ácida, se va a colorear de hematoxilina, porque la hematoxilina es un colorante que es acidofílico, es decir, está en relación directa con las sustancias ácidas. Y la eosina se va a unir con los que son básicos. Y esto es muy fácil de memorizar, porque ustedes de seguro en bachillerato, o lo van a ver en biología, o lo vamos a recalcar aquí, se recordarán que en el núcleo de las células está una molécula muy grande que se llama ADN. Y ADN significa ácido desoxirribonucleico. Es decir, en el núcleo de las células hay una sustancia que es ácida. Entonces dijimos que colorante se va a unir con lo ácido, la hematoxilina. Y se pueden dar cuenta que los núcleos son morados, azules, es decir, se colorean con hematoxilina. De hecho, en esta célula que vemos aquí, que es una célula muscular, vemos estas pelotitas azules, esos son los núcleos. ¿Por qué? Porque ahí hay ADN y por eso se van a pintar de azul. En cambio, en el citoplasma suelen haber otro tipo de organelas, como las mitocondrias, que tienen sustancias básicas. Y por eso es que el citoplasma se suele colorear de color rosado. Al igual como en el tejido conectivo, estas cositas que ustedes ven como pelitos rosados son fibras de colágeno. Y el colágeno también es una sustancia básica. Por eso es que se tiñe de rosado, se tiñe con eosina. Y por eso es que van a escuchar en la materia de histología que tiene una coloración eosinofílica, es decir, que es rosada, o hematoxilínica, o sea, que es relacionada con la hematoxilina. Vamos a seguir aquí aceptando que llegan otros chicos. Ya explicado eso, espero que la compañera que tenía la duda se haya clarificado. Vamos a hablar de las características de cada uno de estos epitelios, de estos tejidos, perdón, para poder diferenciarlos. Vamos a comparar el tejido epitelial con respecto al tejido conectivo. Entonces, la característica principal del tejido epitelial, como se los venía diciendo, que es esto que vemos aquí, entre las dos líneas rojas, es que las células están muy junticas una con respecto a la otra.
Por ejemplo, esto es una célula y justamente al lado vemos otra. Y al lado vemos otra. Eso es característico de los tejidos epiteliales. Ellos son un conjunto de células que están estrechamente relacionadas una con respecto a la otra. En cambio, en el tejido conectivo son un conjunto de células separadas por un espacio extracelular, un espacio que está fuera de la célula. Y lo podemos ver tanto aquí abajo, que es tejido conectivo, como en la lámina que les coloco aquí. Por ejemplo, esto es un núcleo de una célula, este es el núcleo de otra célula. Fíjense todo el espacio que hay entre una y la otra célula. Por aquí vemos otro núcleo y miren todo el espacio que hay entre una y otra célula. Entonces, aquí también lo podemos ver. Este puntico azulito que vemos es el núcleo de una célula. Claro, aquí lo vemos más chiquito porque esta foto que se le hizo a ese microscopio tiene menor aumento. Parece que los microscopios, dependiendo del revólver, podemos ver con más o menos aumentos. En este caso tenemos poco aumento y vemos los núcleos más chiquiticos. No significa que la célula sea más pequeña. Entonces, fíjense, esta célula, en comparación con esta, está muy separada una con respecto a la otra. Todo ese espacio que está por fuera de las células se llama espacio extracelular. Entonces, para tener la diferencia entre el tejido epitelial y el tejido conectivo, es que el tejido epitelial, las células están cerquitas, una de la otra, espalda con espalda, mientras que el tejido conectivo, una está por allá, la otra está por acá, y están separadas por ese espacio extracelular. Es como las estrellas en el cielo, que están separadas una de las otras. Ahora, con respecto al tejido muscular y al tejido nervioso, las características de estos tejidos que lo definen como diferente a los demás es su parte funcional. El tejido muscular es aquel que tiene la capacidad de contraerse, es decir, una célula que mide, pongamos, 2 micras, gracias a la contracción va a pasar a medir 1 micra. Eso es lo característico de los tejidos musculares, que se pueden contraer. Y existe el liso, existe el estriado esquelético, el estriado visceral o el cardíaco. Eso lo veremos en otra clase. Y tenemos el tejido nervioso, que el tejido nervioso tiene la característica especial de que puede transmitir electricidad. Estas células son especializadas en transmitir electricidad desde un punto A hasta un punto B, tal cual como los cables eléctricos en nuestras casas, en nuestros hogares, donde nosotros pasamos un switch y ese switch va a permitir el paso de electricidad desde donde nosotros estamos haciendo el tacto hasta el bombillo para que se prenda. Muy parecido es el funcionamiento del tejido nervioso. Puede transmitir impulsos eléctricos que no es otra cosa que impulsos de electricidad a través de nuestro cuerpo. Ok, definidas esas 4 características básicas de los 4 tejidos de nuestro cuerpo, vamos a hablar directamente del tejido epitelial. Cabe resaltar que estos 4 tejidos van a formar todos los órganos de nuestro cuerpo. Es decir, el estómago tiene tejido epitelial, tiene tejido conectivo, tiene tejido muscular y tiene tejido nervioso. El corazón va a tener los 4 tejidos también. El cerebro va a tener los 4 tejidos también. Todos los órganos de nuestro cuerpo van a tener en mayor o menor cantidad estos 4 tejidos básicos. ¿Cómo se organizan esos tejidos? Eso es lo que veremos en esta materia. Eso es lo bonito de la histología. Si tienen alguna duda, si quieren comentar algo, saben que pueden prender el mic y bueno, allí lo comento. Ok, entonces continuamos con el tejido epitelial netamente. Vamos a agarrar el tejido epitelial y vamos a hablarlo a profundidad. ¿Cómo es la definición del tejido epitelial? Como se los dije anteriormente, un conjunto de células que están unidas estrechamente, o sea, están cerquitas, sin matriz extracelular que las separe una de la otra. El tejido sagital no se considera como principal. No, el tejido sagital no es uno de los tejidos principales. No sé de dónde leíste eso, pero si tienes alguna bibliografía, me lo puedes pasar por el grupo y lo discutimos, porque el tejido sagital no se encuentra en ninguna de las bibliografías que consultamos, ninguno de los libros que consultamos. Pero, por ejemplo, ustedes se preguntarán, ok, ¿y la sangre qué tejido es? No, la sangre es un tejido conectivo especializado. O ustedes dirán, no sé, otro tejido que ustedes, el hueso. ¿El hueso qué tipo de tejido es? También es un tejido conectivo especializado. Ok,
Ya la definición, vamos a hablar de las características del tejido epitelial. La principal característica que nos da la definición es que hay un escaso espacio intercelular, que es lo mismo de la matriz extracelular. Como lo podemos ver ahora en esta imagen, vamos a demarcar la célula. Siempre que yo les voy a mostrar un corte histológico, yo les voy a hacer el piso. Ese piso es una estructura que se llama membrana basal, que nos marca en dónde se paran las células del epitelio que vamos a ver. Entonces, bueno, esa línea roja va a ser la membrana basal. Y aquí podemos ver las células nuevamente, que casualmente son cilíndricas también. Entonces, por ejemplo, esto que estoy demarcando aquí es una célula. Esta estructura redondita que ustedes ven que se tiñe como de morado o a veces azul es el núcleo. Mientras que esto es el citoplasma. Ya saben, el núcleo es basófilo, se tiñe con hematoxilina, mientras que el citoplasma es eosinófilo, se tiñe con eosina. Es decir, rosado y morado o azul, dependiendo como sus conos, como sus ojos lo ven. Todo epitelio tiene una membrana basal. Todos los epitelios de nuestro cuerpo tienen una membrana basal. Una membrana basal es como el piso, es donde ellas se paran, donde ellas se ponen firmes, o sea, ellas me refiero a las células del epitelio, se van a parar para poder anclarse y tener su función de sostén. Otra característica muy importante y que lo suelen preguntar los profesores es si tiene vasos sanguíneos o no tiene vasos sanguíneos. Es decir, el tejido epitelial es avascular, no tiene vasos sanguíneos. Y ustedes dirán, yo escuché por ahí que todas las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno que viene de la sangre para poder vivir. Y es verdad, el epitelio necesita oxígeno para poder vivir. Pero ¿de dónde viene ese oxígeno? Normalmente todo epitelio está relacionado con un tejido conectivo que está por debajo. De hecho, aquí lo pueden ver y cada vez que le muestre una imagen de un epitelio, se van a dar cuenta que hay un tejido conectivo abajo. Y ese tejido conectivo sí tiene vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos van a llevar oxígeno, O2, que va a difundir, porque es un gas, hacia las células del epitelio. Y la van a nutrir de oxígeno y de otros componentes como la glucosa, etc. Pero si les llega a preguntar a sus profesores si el epitelio es vascular, la respuesta es no, es avascular. Cuando uno pone una a frente en la parte principal de una palabra, significa que no lo tiene, es avascular, no tiene vasos sanguíneos. La otra característica muy importante de los epitelios es que tienen polos, tienen una polaridad celular que es morfológica, es decir, nos da características anatómicas, pero también nos da características funcionales. Ok, ¿por qué lo decimos de esta manera? Siempre nos vamos a partir de esta estructura que está acá, que es la membrana basal. Fíjense, siempre está la membrana basal en los epitelios. La membrana basal nos habla de la porción basal de dicho epitelio. Porción basal, es decir, esta partecita de abajo, el piso, la parte más baja de la célula, que aquí la menciona, superficie basal. La parte contraria al epitelio, la parte contraria a la parte basal, es decir, el otro polo, va a ser la porción apical. Como lo dice aquí, superficie apical, o libre, también la pueden encontrar en algunos libros. Y las paredes, es decir, esta porción de aquí y esta porción de acá, se llaman las superficies laterales de las células. Entonces, cuando hablamos de polaridad celular, nos referimos a que la célula tiene una porción apical, que es el techito, una porción basal, que es el piso, y una porción lateral, que son las paredes. Es lo mismo que unión intercelular, ¿sí? Muy bien. Las uniones intercelulares están en las paredes laterales. Ellos son como puntos de uniones entre una célula y otra que están en las superficies laterales. Pero muy bien la acotación. Estás haciendo la asociación de superficies lateral con uniones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y lo otro que podemos decir aquí, esto que les acabo de decir, que si hay una porción apical, una basal y otras laterales, nos habla de morfología, de anatomía. Pero también está relacionado con la funcionalidad. ¿Por qué?
Porque en la porción apical vamos a encontrar estructuras como las microvellosidades, las cilios, etcétera, que le dan función a la célula. En la parte lateral, muy bien como dijo, creo que fue Jeffer, vamos a encontrar uniones de células como las uniones estrechas, los nexos, los desmosomas, etcétera. Y en la porción basal vamos a encontrar otras estructuras, como los pliegues basales, vamos a encontrar uniones como los hemidesmosomas o las adhesiones focales, que le dan función a la célula. Entonces, por eso es que hablamos de polaridad morfofuncional, anatomía y funcionalidad de las células. Déjenme leer lo que preguntaron aquí. ¿El epitelio tiene uniones célula-célula? Sí, eso es una de las características que vamos a ver en las paredes lateral más adelante. Eso lo vamos a ver más adelante y se lo voy a explicar con mayor profundidad. Ok, otra característica de los epitelios. Los epitelios están muy relacionados con los 5 sentidos de nuestro cuerpo. A nivel de la nariz, nosotros tenemos un epitelio especializado para el olfato. En la lengua tenemos, en las papilas gustativas, un epitelio relacionado para el gusto. En la piel tenemos epitelios relacionados con el tejido, con el sistema nervioso, perdón, con el tejido nervioso, para el tacto, para sentir el calor, para sentir las vibraciones, etcétera. En el oído también tenemos unas celulitas en el órgano de Corti, especializados para la audición, y en la retina está compuesta también por un epitelio que nos permite ver los colores, ver en blanco y negro, y captar las señales para poder tener los 5 sentidos. Y esto lo vamos a ver en el recorrido de histología. Hay una clase específica para sistema respiratorio y ver la parte olfativa, en digestivo vamos a ver la parte gustativa, en piel vamos a ver la parte del tacto, en audición, en oído y en ojo vamos a ver las clases. O sea, esto es poco a poco. Además, otra característica muy importante del tejido epitelial, y para diferenciarlo de, por ejemplo, el tejido nervioso y del tejido muscular, es la capacidad regenerativa y descamativa que tienen los epitelios. Y esto ustedes lo deben conocer porque todos de chiquitos, todos cuando éramos pibes, cuando éramos pequeños, nos caímos en algún momento y nos raspamos las rodillas o los codos. Y ustedes veían que es verdad, nos raspábamos, botábamos sangre y después hacía como una costra. Y luego la piel volvía a volvía a crecer y la piel quedaba o con una cicatriz o quedaba intacta. Eso es porque los epitelios están en constante renovación. Aquí vamos a mostrarle el epitelio para que lo vean en la imagen. Trazamos nuestra membrana basal, que es nuestro piso como siempre, y vamos a ver un conjunto de células que realmente vemos son los núcleos. Este es el núcleo de uno, este es el núcleo del otro, este es el núcleo del otro, y así podemos ver puros punticos azules redondos, que son puros núcleos. Las células normalmente en los epitelios van creciendo de la parte basal hacia la parte apical y se van sustituyendo la más joven a la más vieja, hasta que llega un momento que la más vieja, que es esta levantadito que vemos aquí, se va descamando porque se murió y la piel se pierde, en este caso que es la piel. Pero eso sucede en todos los epitelios de nuestro cuerpo, tienen la capacidad de regenerarse, muy diferente a tejidos musculares como por ejemplo el del corazón, que por ejemplo si una persona sufre un infarto, no se vuelve a regenerar y por eso es que el corazón hay que cuidarlo tanto. O otro ejemplo sería el cerebro. Si una persona tiene una lesión a nivel del cerebro, los accidentes cerebrovasculares o una herida por arma de fuego o una herida por arma blanca en el cerebro no puede volver a regenerarse, las neuronas no se regeneran. Entonces, es una característica que como futuros médicos que van a ser ustedes o como médicos, vamos a tener en cuenta en cuanto a los tejidos. Y por último, la última característica del tejido epitelial es su origen embriológico. El origen embriológico de los tejidos del cuerpo derivan del ectodermo, del mesodermo y del endodermo, es decir, de las 3 capas embrionales. Yo sé que esto les parece chino mandarín a ustedes, pero como les digo, esta es la clase introductoria. Todo esto se va a ir reforzando en cada una de las clases, en cada uno de los sistemas y sobre todo en embriología. Pero esto es para que tengan las generalidades. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Continuamos? Ese es el único tejido vascular, sí. El único que es avascular, sí, porque el tejido conectivo tiene vasos sanguíneos, el tejido nervioso tiene vasos sanguíneos
Y el tejido muscular tiene vasos sanguíneos. Muy buena pregunta. Muy bien. Bueno, pues, Ok. Si tienen dudas, pregunten. Vamos a seguir con las funciones de los tejidos epiteliales. Una consulta. Dime, Micaela. ¿Siempre va a haber tejido conectivo abajo del epitelial? Sí, siempre va a haber tejido conectivo debajo del tejido epitelial. De hecho, ahorita lo vamos a ver en las mucosas y en las serosas. Y es por lo que les comenté, como el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos, es avascular, él necesita a alguien que le proporcione sangre. O sea, no necesariamente sangre, sino los elementos que van dentro de la sangre, como el oxígeno, la glucosa, entre otros elementos necesarios para la vida de esas células. Entonces, por eso es que siempre va acompañado de tejido epitelial, de tejido conectivo, perdón. De hecho, aquí una imagen al azar de un corte histológico. Vamos a marcar nuestra membrana basal, como siempre. Y ustedes se dan cuenta que esto que está aquí arriba es tejido epitelial, pero esto que está abajo es tejido conectivo. Y siempre, pongan atención a eso, siempre que veamos un epitelio, la membrana basal nos va a separar el epitelio, el tejido epitelial o epitelio es lo mismo, del tejido conectivo. Ellos están de la mano siempre. ¿Sí? Ok, explicado eso, hay muchos tipos de epitelio en nuestro cuerpo. Algunos son más gruesos, algunos son más delgados, algunos tienen una forma aplanada, otros tienen una forma cilíndrica, etc. Estos epitelios van a adquirir la forma, van a adquirir el número de capas de acuerdo a la función que le vayan a dar al órgano. Y lo vamos a ver en esta lámina muy bien explicado. Por ejemplo, tienen función de protección. En este caso estamos viendo la piel, y no solamente la piel, sino que estamos viendo la piel de las manos, porque yo lo reconozco porque veo una epidermis bastante gruesa. Ignoren esto, esto no es dermis, esto es epidermis. Esto que nos habla de una capa gruesa de piel, de epitelio, nos habla de protección y tiene mucha relación con la piel. Nuestra piel está expuesta a cualquier golpe que podamos sufrir nosotros, un traumatismo, cuando estamos jugando cualquier deporte, un balonazo, los agentes externos que hay en nuestro cuerpo, por ejemplo, una bacteria, un virus. Nuestra piel nos protege, el medio interno, de que cualquier agente externo nos pueda dañar. De hecho, es muy característico de que si nosotros sufrimos una cortada, esa cortada se puede infectar. ¿Por qué? Porque perdimos esa protección en una parte de nuestro cuerpo y las bacterias pueden entrar allí para infectar. Chicos, vamos a hacer algo. Vamos a salir de esta conexión y nos volvemos a meter porque va a cortarse la transmisión y va a quedar las ideas inconclusas. Vuelvan a entrar al último link que les mandé. Nos vemos ahorita.